¿Cómo describe la Biblia? ¿Cómo describe la Biblia la naturaleza del hombre? La palabra de Dios describe la naturaleza del hombre como un ser con cuerpo y un aspecto inmaterial compuesto por diferentes facetas. Esta última frase es una frase importante para nosotros retener: facetas. El título del estudio de esta noche, es Las facetas del hombre. Las facetas del hombre. ¿Cuál es el título? Las facetas del hombre. La Biblia enseña que el hombre es un ser creado por Dios con un cuerpo físico y un aspecto material. El hombre es un ser creado por Dios. ¿Qué somos? Un ser creado por Dios con cuerpo físico y aspecto inmaterial. Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Cuál es el pasaje? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no solo nos creó con un cuerpo. Eso no fue todo lo que Dios creó cuando creó al hombre, sino que nos dio vida espiritual. ¿Qué nos dio? Vida espiritual. Dios crea al hombre, Dios sopla en el hombre para darle vida, y no solamente nos da vida física, nos da vida espiritual. Vamos a explorar la naturaleza del hombre y sus diferentes facetas. O sea, los diferentes aspectos inmateriales. Primero, hablemos de la naturaleza del hombre. Hablemos de la naturaleza del hombre. ¿De qué vamos a hablar? De la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es una unidad bipartita. La naturaleza del hombre es una unidad bipartita. El hombre es cuerpo. ¿Qué somos? Cuerpo. Y somos espíritu y alma. Somos cuerpo, espíritu y alma. La Biblia presenta al hombre con dos aspectos principales: el aspecto físico y el aspecto inmaterial. Mateo capítulo 10, verso 28. El pasaje es Mateo 10, verso 28. Dice así: no temáis a los que matan el cuerpo. Y si usted puede, en su Biblia subraye cuerpo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Subraye la palabra alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús está haciendo una distinción. Jesús distingue el cuerpo del alma y el espíritu, mostrando la naturaleza bipartita del hombre. La naturaleza del hombre no es una tricotomía. La naturaleza del hombre no es una tricotomía. Esto quiere decir que el hombre no está dividido en tres partes. El hombre no está compuesto, no está formado en tres partes separadas.
Algunas personas enseñan que el hombre es espíritu, alma y cuerpo como tres partes distintas. Sin embargo, mis amados hermanos y hermanas, en la Biblia, alma y espíritu con mucha frecuencia se usan de manera intercambiable. En Hebreos capítulo 4, verso 12, Hebreos 4, 12, ¿cuál es la cita bíblica? Leemos lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Damos gracias a Dios por su palabra, porque ella contiene vida, ella es vida y es eficaz en aquellos que la leen y en aquellos que la escuchan. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto no significa que el alma y el espíritu sean entidades separadas, sino que enfatiza la profundidad del ser humano. Ese es el énfasis. Muchas personas utilizan Hebreos 4:12 para decir, para enseñar que el alma y el espíritu son dos cosas separadas. Pero el pasaje lo que nos está enseñando, el pasaje lo que nos está mostrando es prácticamente la profundidad del ser humano. El hombre, ¿quién? El hombre. Nosotros los seres humanos somos una unidad. ¿Qué somos? Una unidad creado para vivir en comunión con Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para vivir en comunión con Dios. Mis amados hermanos, esto es algo que es fácil de olvidar. Es fácil de olvidar que hemos sido creados para estar en comunión con Dios. Es fácil. En estos días en los que estamos viviendo, no detenernos para dedicar tiempo a solas con Dios. Algo que nosotros debemos de hacer en luz, en vista de que hemos sido creados por Dios para estar en comunión con Él, es no ignorar ninguna parte de nuestro ser. Cuidemos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidemos tanto nuestro cuerpo como nuestra relación con Dios. Son muchas las personas que cuidan su cuerpo. Son muchas las personas que tratan de comer saludablemente, que van al gimnasio, hacen ejercicio. Si no pueden ir al gimnasio, buscan la manera de cómo invertir algunos minutos durante el día haciendo ejercicio para darle mantenimiento al cuerpo. Son muchos los que se mantienen en movimiento para simple y sencillamente darle mantenimiento al corazón. Nos preocupamos por tener un corazón saludable. ¿Por qué nos preocupamos? Por tener un corazón saludable. Y si verdaderamente queremos tener un corazón saludable, invirtamos tiempo a solas con Dios. Invirtamos tiempo a solas con Dios. Fallar en invertir, pasar tiempo con Dios, va a producir en nosotros un corazón defectuoso. Vamos a ver las facetas del aspecto inmaterial del hombre. Las facetas del aspecto inmaterial del hombre. ¿Qué vamos a ver? Las facetas del aspecto inmaterial del hombre. La primera faceta es el alma y el espíritu. La primera faceta es el alma y el espíritu. Cuando hablamos de facetas, podemos pensar en un diamante. ¿En qué podemos pensar? En un diamante. Usualmente las mujeres son las que llevan en sus manos anillos con piedras, aunque algunos hombres hoy en día lo hacen. Pero usualmente la mujer y la mujer casada lleva un anillo de compromiso
Ese anillo usualmente es de diamante y el diamante es una piedra que tiene muchas facetas, o sea, tiene muchas partes, pero es un diamante. No son muchos diamantes, es un solo diamante con muchas facetas. Entonces, vamos a estar hablando de las facetas del aspecto inmaterial del hombre. Y la primera faceta es el alma y el espíritu. El alma, mis amados hermanos, es la parte del hombre que tiene emociones. ¿Qué tiene el alma? Emociones, pensamientos y voluntad. Esa es el alma. El espíritu es lo que nos permite tener comunión con Dios. Job 32:8. Ciertamente, Job 32:8. Busque ahí en su Biblia rápidamente. Job 32:8. ¿Cuál es la cita? Job 32:8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? Espíritu. ¿Qué hay en los hombres? Espíritu. Todos los seres humanos tienen espíritu. Después de Cristo, tenemos nuestro espíritu y tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Nuestra alma, el alma de los hombres, nuestra alma y espíritu deben de estar alineados con Dios. ¿Cómo debe estar nuestra alma y nuestro espíritu? Alineados con Dios. Nuestra alma y nuestro espíritu deben estar en línea con la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que el ser humano, cómo es que los hombres y mujeres, logramos que nuestra alma y nuestro espíritu esté alineado con Dios? Alimentándonos espiritualmente. Tenemos que alimentarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentarnos. Entonces, alimentemos nuestra vida espiritual. ¿Y saben cómo nos alimentamos? Con la oración y la palabra de Dios. Con la oración y la palabra de Dios. Esos son alimentos del creyente en Cristo. La oración y la palabra de Dios. Entonces le pregunto, ¿cómo está usted en su dieta espiritual? ¿Cómo está usted en su dieta espiritual? ¿Cómo está usted en su vida de oración? ¿Se está nutriendo? ¿Está usted pasando tiempo en comunicación con el Padre? ¿Está pasando usted tiempo en la lectura de la palabra de Dios? Es necesario hacerlo para que nuestra alma y nuestro espíritu esté en línea con la voluntad de Dios. Tenemos que pausar a alimentarnos con la oración y la palabra. Otra faceta es el corazón. El corazón. ¿Cuál es la otra faceta? El corazón. En la Biblia, ¿dónde? ¿Dónde? En la Biblia, el corazón representa el centro de los pensamientos, deseos y decisiones. ¿Qué representa el corazón? El centro de los pensamientos, deseos y decisiones. ¿Qué representa el corazón? Proverbios 4:23, Proverbios 4:26. ¿Cuál es la cita? Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos la buena costumbre de cuidar las cosas. Ponemos empeño en cuidar las cosas. Si hay algo a lo cual somos exhortados en la palabra de Dios, en lo cual debemos de poner empeño a cuidar, es nuestro corazón. En otras palabras, la palabra de Dios nos exhorta a cuidar nuestros pensamientos. ¿Qué debemos de cuidar? Nuestros pensamientos. Dios, a través de su palabra,
nos hace un llamado de atención para que cuidemos nuestros pensamientos. No solamente somos llamados a cuidar nuestros pensamientos, somos llamados a cuidar nuestros deseos. Nuestros deseos. Dios nos exhorta a cuidar nuestros deseos. ¿A qué somos exhortados? A cuidar nuestros deseos, a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar nuestros deseos, y somos llamados a cuidar nuestras decisiones. Ponga atención, todo eso está implicado en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tus deseos, guarda tus decisiones, porque de él mana la vida. ¿Por qué es importante que nosotros guardemos nuestro corazón? ¿Por qué es importante que nosotros cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos lo que está entrando a nuestra mente? Mucha información entra a nuestra mente a través de lo que estamos viendo en una pantalla, ya sea en la pantalla del televisor o en la pantalla de nuestros celulares. Y la palabra de Dios dice, cuiden toda esa información que está entrando en sus mentes, cuiden esa información que va a afectar sus deseos, cuiden esa información que va a afectar las decisiones que van a tomar. Es importante que cuidemos nuestro corazón, porque un corazón limpio refleja una vida piadosa. Un corazón limpio refleja una vida piadosa. ¿Qué refleja un corazón limpio? Una vida piadosa. O sea, una vida que se ocupa en agradar a Dios. Una vida que se ocupa en servir a Dios. Y por ende, o sea, como resultado, es una vida que se ocupa en servir al prójimo. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón. Para cuidar nuestro corazón, mis amados hermanos, tenemos que examinar. ¿Qué hay que hacer para cuidar el corazón? Tenemos que examinar nuestras motivaciones y entregarlas a Dios. Fíjense bien, preguntémonos, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y cuando descubramos que tenemos una motivación equivocada, pongamos eso en la mano de Dios. Y cuando descubramos que tenemos la motivación correcta, igual lo ponemos en la mano de Dios. Así que para cuidar nuestro corazón tenemos que examinarlo. Para cuidar nuestro corazón tenemos que, otra faceta, la conciencia. La conciencia. La conciencia nos permite discernir el bien y el mal. La conciencia nos permite discernir el bien y el mal. ¿Qué hace la conciencia? Romanos 2:15. Romanos 2:15. Leo de la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia. Dios nos ha dado la conciencia para guiarnos a la verdad. ¿Para qué nos ha dado Dios conciencia? Para guiarnos a la verdad. Todos tenemos conciencia y la conciencia nos guía a la verdad. La conciencia nos guía a la palabra de Dios. La conciencia nos guía al evangelio. La conciencia nos guía a hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios. No ignoremos entonces la voz de nuestra conciencia cuando nos advierte sobre el pecado. Usted tiene conciencia y la conciencia le dice, eso que estás haciendo no se hace. Eso que estás haciendo ofende a Dios. Eso que estás haciendo ofende a tu hermano, a tu hermana. No lo hagas. No ignoremos la voz de nuestra conciencia. Otra faceta, la mente. Nuestra mente. ¿Cuál es la otra faceta? Nuestra mente. La mente es el centro del pensamiento y la razón. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos llenar
nuestra mente con la verdad de Dios. ¿De qué debemos de llenar nuestra mente? Con la verdad de Dios. Usted y yo debemos de llenar nuestra mente con la palabra de Dios, no para adquirir información, no para ganar conocimiento, sino para ser influenciados por la palabra de Dios, para ser influenciados a lo bueno, para ser transformados a semejanza de Cristo, para ser renovados a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la cual debemos de llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Debemos de llenar nuestra mente con el Evangelio. Debemos de llenar nuestra mente de Cristo. Para llenar nuestra mente con la verdad de Dios, si está tomando nota, escriba esto, por favor. Para llenar nuestra mente con la verdad de Dios, meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Pensemos en la palabra de Dios. Dediquemos menos tiempo en pensar en problemas. Dediquemos menos tiempo en pensar en cómo solucionar problemas. Invirtamos más tiempo, escuche bien, invirtamos más tiempo en pensar en la palabra de Dios para de esa manera transformar nuestra manera de pensar. Otra faceta, la carne. La carne, y no es asada, ¿ok? La carne. Ni es de pollo tampoco. La carne representa la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Qué representa la carne? La naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Qué representa la carne? Gálatas 5:17, vamos a la palabra de Dios. Gálatas 5:17, ¿cuál es el pasaje? Leo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. La carne representa la naturaleza pecaminosa del hombre, porque el deseo de nuestra naturaleza pecaminosa es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra el deseo de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer tiene una naturaleza pecaminosa. ¿De qué constamos? De una naturaleza pecaminosa. ¿De qué constamos? Y esa naturaleza pecaminosa se opone a la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. No podemos confiar en nuestra carne. No podemos confiar en nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces, busquemos, mi amado hermano y hermana, busquemos la ayuda del Espíritu Santo para vencer el pecado. ¿Qué necesitamos? La ayuda del Espíritu Santo para vencer el pecado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vencer nuestros deseos pecaminosos. Otra faceta, la voluntad. La voluntad nos da la capacidad de tomar decisiones. La voluntad nos da la capacidad de tomar decisiones. Escuche, la voluntad le da a usted y a mí, a cada uno de nosotros, la capacidad de tomar decisiones. Juan 7:17. Juan 7:17, ¿cuál es el pasaje? Leo de la palabra de Dios: el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cómo dice? ¿Hacer qué? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Dios nos ha dado libertad para elegir. Dios nos ha dado la libertad para decidir si hacemos su voluntad o si nos negamos a hacer su voluntad. Dios nos ha creado de esa manera, con esa capacidad de elegir. Entonces decidamos, ¿qué tenemos que hacer? Decidamos cada día. ¿Con qué frecuencia? Cada día. Decidamos cada día seguir a Cristo con todo nuestro ser. La naturaleza del hombre
nuestra naturaleza fue creada buena. ¿Cómo fue creada nuestra naturaleza? Buena. Pero el pecado nos separó de Dios. El apóstol Pablo escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, mi querido amigo y hermano, envió a su Hijo Jesús para restaurarnos. Para restaurarnos. ¿Para qué envió Dios a Jesús? Para restaurarnos. Romanos 6:23 declara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo murió y resucitó para que podamos ser restaurados. ¿Para qué murió y resucitó Cristo? Si aún usted, mi amigo, no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, Dios le llama hoy en día. Hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de confiar en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. Solamente en Él, solamente en Cristo encontramos salvación y restauración. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 14:6 son: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios le llama, mi amigo, a que confíe en Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y de esa manera usted disfrute del regalo de la vida abundante y eterna a través de Jesús. Quiero hacer un repaso. El hombre es una unidad con cuerpo y un aspecto inmaterial. Nuestra alma, espíritu, mente, corazón y voluntad deben estar en comunión con Dios. Solo en Cristo podemos restaurar la imagen de Dios en nosotros. Si usted es creyente, Dios le llama, mi querido hermano y hermana, a comprometerse. ¿A qué le llama a Dios? A comprometerse. Dios nos llama a que nos comprometamos a cuidar cada aspecto de nuestra vida espiritual. ¿Qué debemos de cuidar? Cada aspecto de nuestra vida espiritual. Dios nos llama a que nos comprometamos a llenar nuestra mente con la palabra de Dios, a mantener un corazón puro y a seguir su voluntad. Quiero invitarle en este momento a tener un tiempo de oración. Ojos cerrados, vamos a orar. Ojos cerrados.